nunca que cada vez que abrimos su palabra vamos a escuchar su voz, ¿sí? Y como su voz ya no la vamos a escuchar con las emociones, ¿sí? Cuando la escuchábamos con las emociones nos hacía llorar o reír. Pero ahora la escuchamos con el Espíritu. Entonces en el Espíritu nos hace reflexionar, ¿sí? Y a lo mejor es un quebrantamiento que no, a lo mejor no nos llega a las lágrimas, sí, pero sí tiene que hacernos llegar a una reflexión, ¿sí? Tanto para gozarnos, como decíamos en la oración, como para contristarnos si hay algo que solucionar, ¿sí? Lo bueno es que nos contristemos, y bien diría la palabra que la tristeza según Dios, ¿sí?, es para arrepentimiento. La tristeza que viene según Dios nunca es para condenación, siempre es para que haya un cambio en nuestras vidas. Así que nunca estará de más un quebrantamiento. Pero estoy segura que la palabra hoy no es para quebrantamiento, es para puro gozo. Es para puro gozo. Vale, vamos a seguir con la fe, ¿sí? Nos está desafiando la fe. Hay un desafío hoy por hoy, un desafío de esta fe a la que nos quiere llevar el Señor, ¿sí? Nos quiere llevar a una fe. Y tenemos que lograr esa fe que el Señor quiere ir perfeccionando en nosotros, ¿sí? Fíjese, yo voy a salir de Primera de Pedro porque quiero tomar de Primera de Pedro 1:7. 3 cosas en las que yo veo que nuestra fe tiene que alcanzar. Si bien no voy a tocar este texto en sí, voy a salir de ahí. Porque usted sabe que nuestra fe va siendo probada, ¿o no? Va siendo probada su fe. Claro, la Biblia nos lo advirtió. Acá tenemos la advertencia de que nuestra fe tiene que ir siendo probada. ¿Sí? Va a ser probada, y es probada como el oro. Fíjese lo que dice este versículo: para que la prueba de vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro. Fíjese lo que es la fe nuestra. Hay que cuidarla. Tiene precio, tiene valor. Nuestra fe tiene el valor y es más preciosa que el oro. Yo creo que si todos tuviéramos un dinerillo por ahí, ¿sí?, un arca con orito, lo cuidaríamos mucho, ¿o no? Pues así debemos cuidar la fe. Es más preciosa que el oro. Entonces vamos a tener que cuidarla. Ahora dice, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea acrisolado por medio del fuego. Dice, sea hallada. Fíjese la fe. Tiene que ser hallada, redundante en alabanza, en gloria y en honra, al tiempo de la manifestación de Jesucristo. Póngalo en la Reina Valera para que se les quede mayormente. La gente está acostumbrada a esa versión, ¿sí? Fíjese, esta fe que es tan valiosa tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. El Señor va a venir a probar mi fe en alabanza y me tiene que hallar en alabanza. Va a venir a probar el Señor en gloria y me tiene que hallar en una fe en gloria. Y después va a venir a probar mi fe y me tiene que hallar en esa fe, ¿sí? Vale, entonces ahí tenemos 3 niveles en la que va a ser probada mi fe, y tengo que estar hallado, ¿sí?, preparado para cuando el Señor me pruebe en esta. Pero voy a salir yo de Isaías 57, ¿sí? Isaías 57, porque necesitamos
saber cómo vamos a ir siendo probados, ¿sí? Usted sabe que en las Escrituras se encuentra gente que tuvo poca fe, ¿sí? Los discípulos tuvieron poca fe y en varias circunstancias que el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿sí? Entonces necesitamos saber en qué circunstancias yo me voy allá porque el Señor me va a venir a probar. Fíjese, dice Isaías 57, en el verso 11 vamos a leer. Dice así. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Sí? Fíjese, a este le faltó fe. Y la pregunta es, ¿a quién temiste? ¿De quién te asustaste? ¿Usted se ha puesto a preguntarse de quién se asusta? ¿De quién teme usted a la hora de ser probado y que el Señor dice, has faltado a la fe? Faltaste a la fe. ¿Y de quién te asustaste? ¿De quién temiste? Pero fíjese, dice también, ¿no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento. Faltó a la fe porque no le vino el Señor al pensamiento. ¿Sí? ¿No te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento el acordarte de mí. Y no solo eso, dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo quiero esto leerlo en otra versión para que usted se dé cuenta de qué está hablando. Lo vamos a leer en la Biblia al día. En la Biblia al día. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Que me has engañado, ¿sí? ¿Quién te metió miedo? Que has faltado a tu fe, dice la otra, y acá dice que me has engañado. No te acordaste de mí, ni me tomaste en cuenta, o sea, no has pensado en mí. Y lo que dice, ¿será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? En otras palabras, ¿será que tienes poco temor de mí porque no han habido palabras mías dentro tuyo? ¿Por qué has faltado a la fe? ¿Quién te hizo temer que faltaste a la fe? ¿Por qué no estuviste pensando en mí? ¿Será que te ha faltado palabra? ¿Sí? ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? ¿Por qué lo dejé que el Señor guardara silencio tanto tiempo? Si tengo la Escritura, si tengo a quien oír, ¿por qué dejo que Él guarde silencio? Entonces usted sabe que la fe viene por Él. Entonces si yo no escucho, si yo no lo estoy escuchando al Señor, me falta fe. Y me falta fe. Y cuando yo me encuentro en situaciones, ¿sí?, que me hacen faltar la fe, yo no pienso en Él porque no tengo mucho para pensar en Él. Por eso me encuentro que a la hora de la prueba a mí me falta. Mientras que si yo tuviera más palabra de Él, tendría que recurrir. Dice, no pensaste en mí. Vale. ¿Usted se acuerda quién tuvo poca fe? Pedro. ¿Se acuerda? ¿Viene el Señor caminando por el agua? ¿Tiene mucha fe el Señor? La fe de Jesús. La fe de Jesús viene caminando por el agua, por el mar. Y el Señor le dijo, yo quiero caminar como vos, Señor. Perdón, Pedro, ¿sí? ¿Dije Pedro? ¿Qué dije? Pedro dice, yo quiero caminar como vos. Bien, perfecto. Vení.
¿Se acuerdan? Empezó a caminar. ¿Caminó mucho? ¿De quién temió? ¿De quién temió? Podríamos decir, ¿qué significaría la tempestad? Dice que hubo viento, hubieron olas, ¿sí? Y eso hizo que él, en vez de mirarlo al Señor, mirara las olas, mirara toda la tempestad. O sea, no se puso a pensar en el Señor Jesús, le faltó la fe y casi se hunde. Ahora uno dice, ¿qué es los vientos, las olas? ¿Qué me diría usted? ¿Doctrinas? Problemas, situaciones, ¿sí? Ahora fíjese, yo quiero mostrarle otra cosa, aparte de aquello que mayormente hemos manejado. Siempre hemos dicho, el sistema a mí me hace hundir, ¿sí? Los problemas que yo tengo en el sistema a mí me hacen hundir. Pero yo quiero mostrarle otras olas. Pero antes de mostrarle otras olas, ¿sí? Yo quiero mostrarle en la BM, este mismo versículo, en la BM, ¿sí? La versión moderna. Fíjese, mas a causa de quién te has avergonzado y has temido para que faltases a tu fe. Y no te acordaste de mí ni reflexionaste en el corazón. ¿No es cierto que yo he guardado silencio por largo tiempo? Por tanto, ¿tú no me temes? ¿Será que no has oído lo suficiente? ¿Sí? Pero fíjese lo que dice este versículo. El otro dice que te has amedrentado, creo que usa la palabra, y me has temido, ¿sí? Y has temido. ¿A causa de quién te has avergonzado? Dice acá. Acá no es solamente temor, es también vergüenza. Acá también es vergüenza, ¿sí? Ahora fíjese, vamos a ir a Judas. Nos vamos a ir al libro de Judas. Porque nosotros necesitamos saber que siempre hemos dicho de que estos temores a los que sobrecogió Pedro, ¿sí? Son las circunstancias de la vida, ¿sí? Los problemas del sistema. Pero donde nosotros hemos salido, y que le dice el Señor, tú has faltado a la fe, la pregunta no es quién es, sino quién. ¿A quién le tuviste temor? ¿A quién le tuviste vergüenza? ¿Qué fue lo que hizo que te faltara la fe? ¿Qué pues te pasó que en vez de pensar en mí, te quedaste pensando en otra cosa y te faltó a la fe? Fíjese. Judas 1:13. Fieras ondas del mar, ¿qué espuma? Su propia vergüenza. Aquí está hablando, ¿sí? Fíjese, vamos a leer el 12 para que usted se dé cuenta de qué se está hablando. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevada para acá y para allá por todos los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar. ¿Sí? Entonces está hablando de una situación dentro de la iglesia. Una situación dentro de la iglesia que lo hace tener poca fe. Sí, lo hace tener vergüenza. Ahora lo vamos a leer en otros versículos. Pero fíjese la pregunta en Isaías, ¿por qué tuviste poca fe? ¿De quién temiste? Una de las cosas que nos hace debilitar la fe es de encontrar dentro de la iglesia circunstancias, ¿sí? Que son como fieras ondas del mar,
que espuman su propia vergüenza. Mire, vamos a mirar otros versículos. Ese mismo versículo, perdón, en otras versiones, la BLS. La BLS. Son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Todo este tipo de cosas hace que nuestra fe mengue. ¿Sí? Pero usted sabe que una de las cosas que nos quiere pedir el Señor es que nosotros hoy tengamos la fe de ¿quién? De Jesús. La fe de Jesús. Ahora, ¿Jesús caminaba sobre estas ondas? Claro. Él caminó. El que no pudo caminar fue ¿quién? Él no soportó estas olas. Eso lo hizo que se hundiera. Entonces la fe que nos está pidiendo el Señor es aprender a caminar en medio de este tipo de olas. Hay situaciones dentro de la iglesia que son difíciles de manejar. Pero la fe que nos está pidiendo el Señor es que yo las pueda manejar. Que eso no me haga menguar la fe. Una persona violenta dentro de la iglesia. Una persona que me avergüenza dentro de la iglesia. Verdaderamente, en Isaías decía, ¿qué es lo que te avergonzó? Muchas veces nosotros no queremos ni invitar a gente para la iglesia porque uno dice, es que hay situaciones que me avergüenzan. Y uno no puede negar ese tipo de cosas. Pero a mí me encanta el Señor Jesús, cómo camina por encima de esas olas. Porque lo único que hace y ayuda a caminar sobre esas olas es lo que dice en Isaías. No estuviste pensando en mí. No pensaste en mí. Te quedaste mirando las circunstancias y tuviste poca fe. Faltaste a la fe por estar mirando lo que no debías. Y pensar en Él tiene que ver con que yo me llene de la palabra, ¿sí? Por eso es que el versículo dice, es que has escuchado poco mi voz, ¿sí? Ha habido silencio en cuanto a mi voz. Por eso es que no has reflexionado. Mire, vamos a mirar el Judas de nuevo, vamos a mirar Judas en otra versión, porque quiero que miremos otro tipo de palabras que se encuentran acá. Oro, la traducción oro. Esa es la oro. Olas bravas del mar que arrojan las espumas de sus torpezas. La otra versión dice violencia, ¿sí? Son gente violenta. Acá dice torpeza, otra circunstancia que suele estar en la iglesia. Puede también que sean las torpezas de los demás lo que a mí me hagan menguar la fe. Pero el Señor nos está pidiendo que nosotros tengamos la fe de Él. ¿Sí? Ni violencia, ni vergüenza, ni torpezas me pueden hacer de que yo tenga poca fe. Voy a tener que aprender a caminar entre estas cosas. BLA. Ahí está, BLA. Olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios. Dijimos la vergüenza, violencia, torpeza, vicios. Cosas que no deberían estar, claro que no deberían estar, pero que tendré que aprender a caminar en medio de todo eso para tener la fe de Jesús. El único que no se hundió en medio de todas esas olas fue Jesús. Pedro se hundió. Si yo sigo con poca fe, fíjese que lo que vamos a tener que hacer,
porque yo no puedo seguir con poca fe. Con poca fe uno se... Estas olas son bravísimas. Bravísimas. Me sacan del plan, del diseño divino. Me entorpecen. No deberían estar, claro que no deberían estar. No son lo mejor, lo dice el versículo anterior en cuanto al ágape, ¿sí? No es lo mejor, pero yo voy a tener que aprender a caminar en medio de esto. El asunto es que yo no quede excluido de esto. Voy a tener que aprender a caminar en los ágapes en medio de esto. Jesús lo podía hacer. Jesús lo logró. Vamos a volver a Isaías. Isaías 57. ¿Quién te asustó? ¿Y a quién le tuviste miedo para traicionarme así? Fíjese, para el Señor es una traición, es una falta de fe. Vuelva a poner para que usemos solamente la falta de fe. Pero otras traducciones utilizan el hecho de que hay una traición para con el Señor. A mí no me justifican los actos, los hechos de los otros no me justifican. Yo tengo que ir creciendo en cuanto a las cosas del Señor. Yo no me puedo justificar. Y fíjese que esto ocurre, dice en Judas, ocurre en los ágapes. ¿Sí? Lo dice el versículo 2. Dice, son manchas en vuestros ágapes. ¿Y un ágape qué es lo que es? Es un banquete, es la reunión, es la comida, es donde se está comiendo, ¿sí? Y un ágape es un festín de amor. Hay una comida de amor y de repente se encuentran este tipo de personajes. Pero yo tengo que aprender a que no me arruinen el festín de amor. Yo tengo que seguir viendo de cómo me como la comidita de amor. Para eso las preparó Dios. Yo no puedo tropezar en esta gente. No puedo tropezar en ellos. Yo tengo que aprender a caminar. Dice Hebreos 13:7. ¿Se acuerda de este versículo? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo habló el apóstol Alberto el otro día y nos mostraba que este resultado de su conducta tiene que ver más allá con el comportamiento, ¿sí? Con el comportamiento del pastor, sino el resultado de lo que ha hecho en cuanto a la fe, y eso tenía que imitar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que lo que más tiene que preocupar en un ágape es a quién usted está mirando. Usted se tiene que ocupar de mirarme a mí. ¿A quién tenía que mirar Pedro para no hundirse? Si lo hubiera mirado a Jesús, ¿se hubiera hundido? No se hubiera hundido. Porque Jesús estaba caminando en medio de las olas. La idea era gobernar las olas. No que las olas lo gobernaran a él. A Pedro lo estaban gobernando las olas y él se queda con poca fe y se hunde. A nosotros se nos pide que nosotros miremos al hombre que está delante. En este caso, para el bien suyo, soy yo. En este caso soy yo. Yo soy la responsable. Yo soy la responsable. Porque el que va a guardar y el que va a cuidar su alma y el que va a responder por su alma soy yo. Usted tiene que ver el resultado de la conducta, pero no de mi comportamiento, el resultado de lo que yo he hecho, por lo cual he logrado la fe.
Pedro tendría que haberlo imitado al Señor Jesús. ¿Cómo es que andas en medio de toda esa ola? Y seguime, mírame a mí y no te quedes mirando ninguna otra ola. La fe tiene que ser imitada del pastor. ¿Sí? Vale. Vamos a buscar vamos a buscar Timoteo, primera de Timoteo. Todos tenemos que crecer en fe, ¿sí? Porque el Señor va a venir a probar nuestra fe, la alabanza de nuestra fe, la gloria de nuestra fe y la honra. Las va a venir a probar, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Usted sabe que en esto se crece y se crece desde acá. Primera de Timoteo 3:13. Primera de Timoteo 3:13. Fíjese. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, desde el diaconado, ¿sí? Desde el diaconado en adelante, por eso las demás olas les vamos a tener que tener paciencia. No se puede estar mirando muchas olas. Pero desde el diaconado habrá que empezar a tener un poco de responsabilidad. Fíjese. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de confianza en la fe. Ya se empieza a tener confianza, ¿sí? En la fe que es en Cristo Jesús. Ahora ponga el verso 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. La idea es que tengamos un grado honroso desde el diaconado, un grado honroso y un grado de confianza en la fe. Pero si yo me agarro un descrédito, ya no tengo el crédito de la confianza. La idea es que la gente me vaya teniendo confianza. La gente me tiene que comenzar a tener confianza. Comienza desde allí, de que la gente comience a tenerme confianza. Por eso es que tenemos que cuidar la conducta, claro, porque puedo caer en descrédito. Caigo en descrédito y ese es el lazo que tiene el diablo. El diablo se goza de que la gente no me crea. Caigo en descrédito y voy picada para abajo. Por eso tengo que cuidarlo. Verso 9. Que guarden el misterio de la fe. Tengo que guardar desde el diaconado, ¿sí?, el grado honroso que se me empieza a dar de confianza, guardarlo, ese grado de confianza, porque después viene una fe que es un misterio. Entonces, desde el grado de confianza que se me tiene y yo empecé a que me empiezan a tener fe, ¿sí? Desde allí cuidarlo de tal manera porque llega esta fe que es un misterio. Y necesitamos crecer hasta arribar a este misterio. Claro. Tenemos que arribar al misterio de la fe. Porque usted sabe que el Señor nos dijo, no sé si lo anoté, sí, Romanos 1:17, póngalo. La fe es un misterio que ya se nos ha hecho realidad. Nos ha llegado la hora del misterio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces me venía la fe como una revelación, pero esa fe que me venía era para que yo pudiera ejercer más fe.
¿sí? Y por eso es que necesitamos hablar de esto. Porque ese hay todo un misterio en cuanto a la fe, ¿sí? Del para qué era. Yo comienzo creyendo en el Señor, pero resulta que después tengo que terminar creyendo cosas que eran un misterio al principio. Al principio eran un misterio, pero era ¿sí? Llegar a ese misterio. Se lo voy a seguir mostrando. La idea es, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, era para darle vida al justo. La idea es que el justo tenga vida y la tenga en abundancia. Nos vamos a volver a Isaías 57. Cuando nosotros hemos comenzado con la fe, el Señor tiene que probar esa fe, dice, una fe que tiene que ser hallada en alabanza. ¿Cuántos tuvieron una fe que diera alabanza al Señor? ¿O no recibió usted milagros y cosas que el Señor ha hecho donde usted hizo una alabanza a la fe? ¿Sí? Señor, te doy gracias. Y lo hizo público. Dio testimonio público de la gracia que el Señor había impartido en su vida. ¿Sí? Hizo una alabanza de esa fe. Señor, yo he creído que vos ibas a hacer con esto conmigo, y lo he creído y lo he obtenido, y ha hecho una alabanza de esa fe. Pero tenemos que ir más allá. Vamos al versículo 1. Fíjese lo que dice en el verso 1, cómo empieza esto. Dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Usted sabe que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo tenía que vivir por fe. Y acá dice, perece el justo. ¿Por qué perece el justo? Por falta de fe. Y no hay quien piense en esto. En el pueblo de Israel no había quien pensara de que a este le estaba faltando ¿qué? Le estaba faltando fe. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sí? Entonces, para que el justo no perezca, necesita fe. Pero para que el justo tenga fe, yo le tengo que quitar de delante la aflicción. Para que el justo tenga fe, le tengo que quitar la aflicción de adelante. Me voy a volver a Pedro. No es que me vaya a volver a... Me voy a volver a la historia de Pedro. ¿Qué lo hacía hundir a Pedro? Las fieras ondas del mar. Los vientos. Hay que quitarlo a Pedro, a los Pedros de poca fe. Hay que quitarlos de en medio de todas las olas, ¿sí? O no, mejor no quitarlo del medio de todas las olas. Lo que hay que enseñarle a caminar en medio de esas olas. Ayudarlo a caminar en medio de todos los vientos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para ayudar a un justo a salir de esa aflicción que lo hace tener poca fe? Porque ve que las olas lo están matando, que las olas lo están afligiendo, las olas le hacen tener poca fe, los vientos les pasan para allá y para acá, ¿sí? Lo afligen, no le dejan tener fe al justo. Pero en el 11 decía, ¿quién te hizo tener esa falta de fe? ¿Por qué no pensaste en mí, dice el Señor? Te faltó palabra. ¿Será? Póngalo en la BL, será, creo eso. El verso 11. ¿Será que te ha faltado
¿Será que te ha faltado palabra? La BAD, la Biblia al día. Entonces no nos puede faltar. ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? El Señor no puede guardar silencio mucho tiempo. El Señor tiene que hablar. La fe viene por el oír al Señor. Si no hay voz de Dios, si no está la voz de Dios, no hay fe. Todo esto que ocurre ahí, ¿sí?, es porque no hay voz de Dios. Si no hay voz de Dios, yo no puedo pensar en Dios. Y la idea es que todos pensemos en Dios. Cada vez que vea una ola en contra, una ola violenta, una ola torpe, una ola, ¿qué otras olas habían? Viciosas. Todas esas olas, yo tengo que aprender a moverme en medio de ellas. Porque eso me resta la fe. Porque eso me hace decir, entonces, Señor, lo que tú has dicho es mentira. Y tengo que pensar así. Y tengo que pensar que lo que Dios ha dicho es mentira. Porque en medio de los ágapes, como dice el libro de Judas, se ven todas estas cosas. No puedo dejar que esto me frene. No podemos permitir que esto nos frene. Ninguna cosa me puede frenar. El Señor va a venir a probar mi fe. Y mi fe no puede estar falta. Tengo que tener una fe eximida. Pero para que la fe esté eximida, tiene que haber abundantes niveles de palabra. Mucha palabra, para que a la hora de enfrentar las olas, me venga al pensamiento lo que el Señor ha dicho. Y si hay alguien que tengo que imitar, es al que está enfrente. Yo me tengo que hacer cargo, no los demás. Usted me puede echar la culpa a mí, pero no a los demás. Los demás no tienen la obligación, pero yo tengo la obligación de enseñarle a caminar por fe. Entonces, si yo me caigo, usted se va a caer conmigo. Que Dios lo ayude. Pero usted no puede mirarla sola. Usted tiene que mirar solamente al que está delante. Tiene que imitar la fe del que está delante. ¿Sí? Vale. Vamos a mirar otros versículos. Usted sabe que nuestra fe tiene que crecer. El Señor a Pedro, como en otras ocasiones, les dijo, hombres de poca fe, ¿sí? Hombres de poca fe. Pero hubo un par de ocasiones donde el Señor les dijo, grande es tu fe, ¿sí? Estamos hablando de otro nivel de fe, ¿sí? El grado de grande, ¿sí? Grande es tu fe. ¿Se acuerda qué ocasión? Por ejemplo, en el caso de la Sirofenicia o el centurión. Dos casos dignos de tener en mente, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener, ¿sí?, es pensar en Él cuando ocurren las cosas. Cuando ocurren las cosas, pensar en Él. Una de las cosas que sobresale en esta mujer, primeramente, que viene a pedirle al Señor, Señor, quiero que sanes a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. El Señor que le contesta, el pan es para los hijos. Y ella que le dice, pero si yo no quiero pan, Señor, yo quiero las migajas. Yo voy a comer de las migajas. Y el Señor le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque la mujer estaba diciendo que lo que ella venía a pedir en cuanto a una liberación de demonios no era el pan de los hijos, era una simple migaja, una migaja más de las tantas que pueden caer al suelo. Una migaja más de la que puede disfrutar el mundo entero, pero no los hijos. Para los hijos era el pan. Y ella eso lo discernió. Por eso el Señor le dice que grande es tu fe. ¿Cómo puedes saber algo que los demás no saben?
Todavía no lo he dicho que el pan es para los hijos, todavía no he dicho que una sanidad o echar fuera demonios lo puede disfrutar cualquiera porque es una migaja que ha caído de la mesa. Y eso es de una fe grande. Si nosotros alcanzamos a discernir como la sirofenicia la diferencia del pan, a las migajas, nuestra fe será grande. La gente no sabe discernir la diferencia de venir con fe delante del Señor para ser libre de un demonio o para recibir una sanidad. No ven la diferencia de la grandeza de estar sentado a la mesa comiendo el pan como un hijo. Pero para el que entiende eso, esa fe es grande. Esa fe es grande. Y en esa fe hay gloria. Yo se la voy a mostrar enseguida. La fe de la gloria. Pero tengo que mostrarle, como decía Marcos ahí, el centurión fue otro. El centurión fue otro que le dijo, el Señor se maravilló y le dijo, qué grande tu fe. Ni en todo Israel he visto esa fe. Pero ¿qué había dicho el hombre? El hombre había dicho, yo soy alguien, yo soy un hombre que está bajo autoridad y bajo mío hay otros también. Yo estoy sobre autoridad sobre otros. Y el Señor le dijo, grande es tu fe. Entendía gobierno, entendía órdenes. Entendía lo que había un orden de gobierno y de autoridad. Entender eso es tener una fe grande. No todo el mundo tiene una gran fe, porque no todo el mundo entiende órdenes de autoridad. Por eso ni se ponen bajo autoridad, ni pueden tener otros bajo autoridad, ¿sí? Pero ahí hay una gran fe. Pero usted sabe que en una oportunidad los discípulos le dijeron, búsquelo eso, Lucas 17:5. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo diría usted que se aumenta la fe? ¿Cómo se aumenta la fe? Recién lo dijimos. Oyendo la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra, ¿sí? Pero fíjese, le vamos a agregar esto que el Señor le dijo cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe, ¿sí? Aumentanos la fe. 17:5 de Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No es la primera vez que el Señor utiliza la figura del grano de mostaza, ¿sí? La utiliza para decir, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, ¿sí? La utiliza en varias oportunidades. Y uno puede decir, la utiliza para decir lo pequeña que es, ¿sí? Y lo grande que puede ser transformada. Pero no solo la utiliza por eso. No solo la utiliza a la semilla de mostaza para mostrarnos, ¿sí?, que es pequeña como nuestra fe y que debería ser grande, sino que la utiliza en forma de semilla. Porque es la única manera de que se vea lo grande que es. ¿Cuándo se ve que una semilla era grande? Cuando uno la sembró. Cuando uno la sembró a la semilla, recién se da cuenta, uy, qué grandota que era. Entonces nuestra fe, para que nuestra fe se aumente, tiene que ser sembrada. Nuestra fe nunca va a crecer si no es sembrada. Porque nuestra fe tiene que crecer
Nuestra fe tiene que crecer y como habíamos leído al principio, nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza. Nuestra fe tiene que ser hallada en gloria y tiene que ser hallada en honra. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá, 1 Tesalonicenses 2:20. Tenemos que hacer crecer la fe y tiene que estar sembrada. Si no sembramos la fe, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Quién era la gloria de Pablo? La gente. La gente era la gloria de Pablo. ¿Sabe dónde había sembrado la fe Pablo? En la gente. Allí sembró la fe Pablo. Si yo no tengo dónde sembrar la fe, nunca me voy a dar cuenta de que era más grande de lo que yo pensaba. El problema es que la gente no ha sembrado la fe. Ha tenido una fe que fue hallada en alabanza, claro, mira lo que el Señor ha hecho conmigo, mira lo que el Señor me dio, mira lo que el Señor, yo iba para allá y allá vino algo. Pero sembrarla la fe, para que la fe aumente, solamente tiene que ser sembrada. Habrá que sembrarla en la gente y habrá que sembrarla al otro lado también. 2 Corintios 8:23. Para que la fe sea hallada en gloria. Ahí el apóstol está diciendo, mi fe fue hallada en gloria. La tengo sembrada en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Sí? Son mensajeros de las iglesias y son gloria de Cristo. Son mensajeros y son gloria para vosotros. Había que depositar la fe en esa gente. Claro, si eran enviados para que creyeran. ¿Cómo iban a crecer ellos si no le creían a los enviados? Entonces, una de las maneras en la que mi fe va a ser hallada, probada en gloria, es cuando el Señor me pregunte, ¿dónde sembraste tu fe? ¿En quién ha sembrado su fe? No podemos sembrarla en cualquier lado la fe. Usted sabe que una de las cosas que comenzamos diciendo es ¿de quién has temido? ¿De quién me dio miedo? De por eso yo tropiezo y es poca mi fe. Me da miedo los violentos, me dan miedo los que me avergüenzan, me dan miedo los viciosos, me dan miedo ¿qué? ¿Qué otras cosas dijimos? Violentos y los torpes. ¿Cómo no me va a dar miedo si hay torpeza? Claro que me va a dar miedo. Proverbios 14:15. Es verdad. Esas cosas dan miedo y me hacen menguar mi fe, hace que mi fe no crezca, ¿sí? Hace que yo no tenga fe y no deposite mi fe en las personas. No puedo sembrar mi fe en una persona que me va a tener en esas actitudes. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, ¿sí? Por eso es que nos preparamos en la palabra. El simple, dice la Biblia, el tonto lo cree todo. Todo lo que le dicen al tonto lo cree, ¿sí? Todo lo que le dicen al tonto lo cree, pero la idea es que yo esté avisado ¿por quién? Por la palabra. Que yo por la palabra sepa discernir, ¿sí? Sepa estar avisado por antemano
para yo mover bien mis pasos, porque yo tengo que sembrar mi fe. ¿Y la puedo sembrar en cualquiera? Claro que no, pero para eso está la palabra, para avisarme dónde la voy a sembrar o no. Me habla la palabra de los falsos apóstoles, no me avisa dónde hay un falso apóstol, dónde hay un falso pastor, dónde hay un falso maestro, dónde hay un falso profeta, dónde hay un falso, me lo avisa la palabra, para que yo no sea un tonto, para que yo no sea un tonto que todo lo cree. ¿Por qué le digo esto? Porque a la hora de tener miedo, como dice en Isaías, ¿a quién le tuviste miedo? Para faltarle a tu fe. Para que tu fe no falte, no podés tener miedo. Y la única manera de no tener miedo es el amor. Lo que puede vencer al temor es el amor. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Se acuerda? El perfecto. El perfecto amor echa fuera el temor. No el amor cariñoso que nos tenemos entre la familia, entre los vecinos, el perfecto, el del Señor, ¿sí? El del Señor que después ahí en Corintios dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, pero no ese. No es cuestión de que yo le crea a cualquiera, por eso es que tengo que estar preparado por la palabra, porque no puede ser que yo todo se lo crea, sería un tonto. Por eso necesitamos estar experimentados en la palabra, ¿sí? Porque voy a tener que depositar fe en alguien, sí o sí, si yo no siembro mi fe en alguien. Porque en el Señor la tenemos todo. O creo. En el Señor la tenemos todo. La fe que tenemos en el Señor es una fe allá de en alabanza. Pero una fe allá de gloria. Es como dice el apóstol Pablo, ustedes son mi gloria. Yo he depositado mi fe en ustedes, yo sé que de ustedes voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ahora, también tengo que depositar fe en alguien, ¿sí? En alguien que es el que me va a llevar a lo que me quiera llevar. Ahora, ¿es una honra eso? Es una honra. Cuando él hablaba del diaconado, dice un grado de honra. Comienza con un grado de honra en un diaconado, pero eso tiene que crecer. Un grado de honra que tiene que llevar a toda una honra para yo creerle como le creo al Señor. Era todo un misterio la fe. Nunca me imaginé que después de que me pidieran que creyera en el Señor, creyera después en un hombre. Y como creerle al mismo Señor. Pero eso dependerá de cuánto conozca la palabra. Por eso es que necesitamos abundante dosis de palabra. Mucha palabra para yo estar preparada, porque yo tengo que saber en quién he creído. Fíjese el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído, ¿sí? Pero a Timoteo, 2 Timoteo 3:14. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Pero a Timoteo le dice así. 3, 2 Timoteo, 2. Fíjese lo que le dice en la segunda carta a Timoteo. Ahí está, eso. Sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Pónganlo en la Reina Valera. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Usted sabe lo que es estar persuadido? Convencidísimo. Estás convicto. ¿De quién te persuadiste? Sabiendo de quién
¿Quién se está agarrando la honra ahí? El que le enseñó. Pablo se está agarrando una honra, ¿sí? Sabiendo de quién has aprendido. No has aprendido de cualquiera. Se está agarrando una honra, ¿sí? Ahora parece jactancioso Pablo, pero era una fe que nosotros teníamos que aprender a lograr, ¿sí? Alguien tendrá que creer en mí, pero yo tengo que tener la fe de Jesús. Por eso el Señor lo que nos está pidiendo en este tiempo es que nosotros tengamos la fe de Jesús, ¿sí? Es una fe que ha cumplido las otras primeras partes. Ya ha sido hallado en alabanza, le dio la alabanza al Señor necesaria. Ha sido hallado en gloria, ¿sí? Porque ha depositado su fe en alguien. Nosotros tenemos que aprender a depositar como Pablo en la gente y en alguien, ¿sí? Y en alguien que es el que me va a direccionar. Si la fe no está sembrada, nunca va a aumentar. Siempre nos quedaremos con la poca o quizás con grande. Con grande porque me la sé claro. Con grande porque sé que hay una mesa para los hijos. Una fe grande porque sé que las cosas están en orden. ¿Sí? Pero si yo eso no lo practico, nunca voy a tener la autoridad de la cual el Señor le dijo a los discípulos. Cuando los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. ¿Sí? Cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe, Él le dijo, si ustedes tienen la fe como un granito de mostaza, si ustedes son capaces de sembrarla, el día que eso dé lo que tenga que dar, dice, ustedes podrían decirle a un sicómoro, móvete para allá. A un monte, móvete para allá. Trasplantar cosas, sacar cosas, quitar cosas del camino, pero se necesita autoridad para eso. Las dos cosas son figuras, ¿sí? Porque es obvio que en el plano natural no sería desarraigar un arbolito. Pero tener autoridad, ¿usted sabe que los árboles son figuras de qué? De hombres, ¿sí? Un hombre, uno tener autoridad para ordenarle a un hombre, de decirle, vos sos bueno, para que podás levantar a muchos saqueos. ¿Se acuerda quién levantó un sicómoro? Un sicómoro levantó a un saqueo, ¿sí? A uno que era muy bajito para poder mirar las cosas del Señor. Ese lo levantó para que pudiera ver las cosas de Jesús. Pero tener autoridad para manejar a un hombre, decir, anda para allá, anda para acá, hace esto y hace aquello, se necesita primero haber estado bajo autoridad. Estas son las cosas que el Señor nos ha pedido. Podríamos tener autoridad para mover montes. Mover montes ya sería movilizar o derribar o desacreditar los movimientos que tiene una iglesia completa. ¿Sabe usted lo que sería manejar ese tipo de cosas? O manejar los vientos, detener los vientos como hacía el Señor Jesús. Detente, le decía a los vientos. Manejar doctrinas para detener doctrinas. ¡Qué autoridad gloriosa! ¡Qué autoridad gloriosa! Es la fe de Jesús. Es la fe de Jesús y es la fe a la que el Señor nos quiere llevar. ¿De quién has temido para que falte tu fe? Nosotros no podemos faltar a la fe. No puede tener poca fe nosotros y menos en este tiempo. No nos puede faltar la fe en el servicio, por ejemplo. No nos puede faltar la fe en las finanzas. Cuando el Señor venga a buscar mi fe,
no puede hallar poca. Pero mayormente, como le dijo el Señor a Isaías, ¿quién ha hecho faltar tu fe? Hay falta el amor, ¿sí? Cuando hay temor, dice, ¿por qué tuviste miedo? ¿Quién te hizo faltar la fe? ¿A qué le tuviste miedo? Usted puede que tenga miedo de qué es lo que yo hago con la finanza. Puede que usted tenga miedo de a qué lo envío yo a hacer. ¿O qué puedo lograr yo hacer con usted? ¿Puede haber ese temor o no? ¿Sería ilógico? No, no sería ilógico. Dentro de la lógica sobraría. Pero pensando en Él, póngalo al versículo ese, pero pensando en Él y que no me falte la palabra, usted no debe dudar. Ni que si yo lo puedo a usted dimensionar, o no puede dudar en qué es lo que voy a hacer yo con la finanza. Son dos cosas que nos hacen dudar mucho. Usted sabe que estamos prontos a las primicias. Y yo estoy seguro que si enfrente de la iglesia estuviera el mismo Señor Jesús, nosotros no menguaríamos nunca, ni en las ofrendas, ni en los diezmos, ni en las primicias, ni en el servicio. Sin embargo, menguamos un montón, porque nunca vemos a la persona que está delante de nosotros como a Él. Lo que yo le estoy planteando a ustedes, me lo hizo plantear el Señor para con mi apóstol. Ustedes saben que yo lo tengo que ver a Él de la misma manera en que yo se lo estoy planteando a ustedes. Y hay cosas que por el temor yo no falto, por ejemplo, a un diezmo. Pero me planteé cuántas veces falté en la fe de la ofrenda. O ahora, si me va a faltar la fe en las primicias. Pero la fe tiene que ir creciendo. La fe tiene que ir creciendo y ser hallada, ya no solo en alabanza, tiene que ser hallada en gloria. Porque tiene que llegar en un momento en que sea hallada en honra en mi vida. ¿O usted no quiere honra? ¿Cuántos queremos honra? Todos queremos ser hallados en honra. Pero vamos a tener que pasar por las otras dos primero entonces. ¿Sí? Yo sé que usted ha alabado mucho tiempo al Señor de muchas maneras. Pero ahora que sea hallada en gloria. Que ahora la alabanza, la fe sea hallada en gloria. Se necesita que tengamos la fe de Jesús. La fe de Jesús. Aprender a manejar un montón de circunstancias, ¿sí? Aprender a caminar en medio de las olas del mar, ¿sí? No podemos estar mirando lo que no nos conviene mirar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque en estos ágapes son los festines de amor que el Señor nos pidió que tuviéramos. Y en estos festines de amor es para que nosotros comamos esa comida de amor que el Padre quiere que comamos. No para que usted esté mirando las olas. Usted tiene que comer amor. Y el Señor Jesús dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Yo tengo que comer una comida que el Padre tiene para mí. El hacer la voluntad del que me envió.
Es una comida de que los discípulos todavía no estaban dispuestos a comer. Pero esa era la fe de Jesús. Una comida, hacer la voluntad del que me envió. Esa es la fe de Jesús. Padre, necesitamos tu fe en este tiempo. Tú nos estás llevando al gran misterio de la fe. Nos diste fe para ejercer fe. Nos diste fe, Señor, para venir a probarla en alabanza. Y hemos alabado tu nombre. Hemos alabado y hemos glorificado tu nombre por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Pero estás viniendo a probar la fe en gloria. Señor, necesitamos aprender a sembrar nuestra fe. Queremos que aumente. Queremos verla crecer, Señor. Queremos que crezca nuestra fe mientras crecen los demás. Queremos ver, Señor, que crezca nuestra relación con los que tú has enviado a hacer crecer mi fe. Señor, que crezca esa gloria también. Que crezca en gloria, Dios amado, nuestra fe en los enviados. Queremos, Señor, cuando tú nos pruebes, que no nos preguntes quién te hizo faltar la fe. No queremos que nos preguntes por qué has temido para que faltases a la fe. Señor, queremos comenzar a comer más amor, del amor tuyo, Señor, del amor que tú has derramado, Señor, para que nosotros sepamos a quién amar, cómo amarlo, para no creer cualquier cosa, Señor, pero sí para estar confiado en lo que tú tenías para con nosotros. Señor, que nada nos haga faltar tu fe en nuestras vidas. Queremos movernos en esta gloria a la cual tú nos has llamado a movernos. Porque si hay algo que anhelamos en nuestras vidas, es tener la honra de que otros puedan confiar en nosotros como nosotros hemos confiado. Señor, la honra que tú das siempre será recíproca. Tú no nos honrarás si nosotros no hemos honrado a alguien. Tú no dejarás que otros nos crean a nosotros si nosotros no le hemos creído a alguien. Señor, queremos abundar. Queremos hacer crecer esta fe en nosotros. Ayúdanos a verla crecer, Señor amado. Y ayúdanos a caminar con tu fe en medio de todas las olas que podamos ver, en medio de los vientos, en medio de todas las cosas que los demás digan, Señor. Que estemos convictos por tu palabra, el de poder manejar todo viento de doctrina, sabiendo a quién hemos creído, sabiendo de quién hemos aprendido. Queremos estar convictos en todas las cosas que nos has enseñado. Queremos aprender a imitar una fe genuina, una fe verdadera, la fe que nos va a llevar más allá. A que cuando vengas a probarnos, estemos listos. Estemos listos, Dios. Gracias, papá.
Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo lo que vas a hacer a través de nuestras vidas. Gracias por lo que tienes planeado para con nosotros, Señor. Caminamos en fe y para fe, porque queremos ir a más. Y porque queremos llevar a otros a más, Señor. No queremos quedarnos y no queremos que nadie se quede. Queremos aprender a caminar en medio de las olas para tener control y dominio de esas olas. Te bendecimos, Rey. Sigue abundando en nosotros como lo has hecho hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.